esperanza ya en general, ¿no? Muchas veces, pero en el mundo de la inmigración pues muchas veces es más fácil perder la esperanza, ¿no? Hay que tener una esperanza contra toda esperanza. Santiago Agrelo, para quien no lo conozca, es arzobispo emérito de Tánger, es franciscano. Antes que nada, recuerdo que cuando he hablado alguna vez con él por correo electrónico, le decía, le trato de excelentísimo, reverendísimo y tal, me decía, no, llámame hermano, pues hermano gallego, y digamos que con el tiempo se ha ido convirtiendo un poco en España, ¿no? A los que seguíamos su Facebook, con sus homilías, se ha convertido en la voz de los sin voz durante todo el tiempo que ha estado arzobispo, y pues después también, ¿no? Porque ahora vive en Santiago de Compostela, pero sigue teniendo pues eso, una visión del mundo y de la Iglesia muy ligada al pobre, muy ligada quizá al pobre extremo que a veces encontramos entre los inmigrantes. Entonces, le hemos pedido que para empezar nos haga una pequeña reflexión acerca de esta virtud teologal de la esperanza, en un mundo que ya hemos descrito, en este mundo de los inmigrantes, que es la cuestión que nos ocupa hoy. Y vamos a empezar así. Después, si las personas que estén conectadas pues tienen a bien pues hacer alguna pregunta, empezaremos pues eso, partiendo de lo que Monseñor Agrelo nos haya dicho, lo que le hayamos escuchado, y bueno, tenemos un diálogo. Si no hay preguntas, empezaré yo para dar tiempo a madurar preguntas, pero de lo que se trata es de tener un tiempo de diálogo con él. Sin más, Monseñor Agrelo, somos todo oídos. Buenas tardes a todos, a todas, si es que hay alguna mujer escuchando. La pregunta que se me hizo, en realidad, el tema sobre el que se me pidió hablar estaba formulado así: hay esperanza, entre interrogantes. Las notas que voy a leer las escribí el día de la fiesta de los ángeles custodios, es decir, el pasado día 2 de octubre. Si nos situamos en ese día, lo vamos a intentar. Ayer, día de Santa Teresa del Niño Jesús, el 1 de octubre, la pequeña carmelita que solo quiso amar y ser amor en el corazón de la Iglesia, ayer el diario.es, es un diario digital, daba la noticia: 57 personas murieron en la llamada Ruta Canaria de África a Europa. De esas 57 personas fallecidas, 12 eran menores de edad. Hoy, es decir, ese día 2 de octubre, no estamos muy lejos, hoy en Internet he buscado trazas de la noticia y no he encontrado nada. Hoy, como en aquel otro tiempo que tan cuidadosamente tratamos de olvidar, los campos de exterminio no existen, no existían en aquel tiempo. Los muertos no existen, los desechados de la sociedad no existen.
Ustedes me han preguntado por la esperanza. ¿Hay esperanza? Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber esperanza para lo que no existe? Si no hay tragedia, no hay muertos, no hay desechados, ¿esperanza de qué? El primer paso en el camino de la esperanza es abrir los ojos para que las víctimas existan, se nos aparezcan, se nos hagan de carne y hueso. Digamos que se nos hagan un puñetazo en el estómago, cosa que todavía no acontece. Hoy, como en aquel otro tiempo, los gestores de los modernos campos de exterminio y los medios de comunicación al servicio de esos gestores necesitan de nuestra ceguera, necesitan de nuestro no saber. Yo no sé nada. Necesitan de nuestra indiferencia. No hay decenas de muertos que sean capaces de parar un botellón. No lo pretendáis siquiera. Los gestores y los medios necesitan la anulación de nuestra capacidad de sentir para continuar ellos haciendo víctimas tranquilamente, expoliando recursos tranquilamente y matando pobres tranquilamente. Y hoy como ayer, los ciegos, los que no saben, los que fingen no saber, los que no quieren saber, tienen indicios de sobra para saber. Hoy como ayer está en el aire el olor de los muertos. Y cae sobre nosotros la ceniza de los incinerados. Pero no hay que preocuparse, seguramente se trata de la nube tóxica de algún volcán en erupción. Ya quisieran los pobres tener la milésima parte de la relevancia que tiene una colada de lava en una isla. Aquí no hay pobres que mueren buscando pan. A esta humanidad ciega, los nuevos dioses del poder no le han robado solo los ojos, le han quitado el corazón, le han quitado la compasión, la han privado de lo que es más propio del ser humano. Y vosotros me preguntáis por la esperanza. Esto es lo que escribí en mi muro de Facebook cuando subí a él la noticia de aquellos 57 muertos. No puedo imaginar, entre paréntesis, no puedo imaginar el horror de morir en una barca, morir de hambre, de sed, morir quemados y helados. Esto es lo que escribí.
Hace mucho tiempo que hemos dejado de creer. Sí, podemos contar todavía los bautizados, los podemos contar. Nos pueden dar millones. Hace mucho tiempo que hemos dejado de creer. Hace mucho tiempo que hemos dejado de gritar nuestra angustia delante de Dios. Se encarga de todo el gobierno. Hace mucho tiempo que de eso que aún llamamos fe, hemos hecho una tapadera para nuestro cinismo, para nuestra indiferencia, para justificar nuestra crueldad con los pobres. Oh Dios, líbrame de esa fe que anestesia el horror. Líbrame de esas oraciones que se preocupan del más allá, mientras dejan que los pobres mueran de hambre y de sed y de desesperación en la soledad de una barca a la deriva. Líbrame de esa comunión que pretende ser comunión con Cristo resucitado y deja fuera de mí su cuerpo sufriente en los pobres. Líbrame, oh Dios, de esa conciencia que me acusa de todo menos de abandonar a los pobres en brazos del miedo, en brazos de la angustia, de la enfermedad, de la oscuridad, de la muerte. Líbrame de la arrogancia con que lleno de fosos, concertinas y cepos el camino de los pobres hacia el pan. Arrogancia política, arrogancia social. Líbrame de mí mismo para que los pobres tengan una oportunidad. Eso es lo que escribí aquel día. Pongo delante de los ojos esa página porque denuncia la ceguera que puede padecer también nuestra fe. El engaño en que pueden encerrarnos las seguridades que nos ofrece la fe. Nos hemos inventado una fe desencarnada. Esta noticia era del jueves 30 de septiembre de 2021, a las 20:44 de la tarde. Rescatado un cayuco en Canarias con 48 ocupantes, entre ellos un fallecido. Entonces escribí: hay algo extraño en nuestro modo habitual de vivir la fe. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso. Creemos en Jesucristo, su único Hijo. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Pero esa fe ni siquiera existiría si no se nos hubiese revelado el misterio, en el misterio de la palabra que se hizo carne, la palabra encarnada. Desde el principio, en la Sagrada Escritura, la palabra carne se hace nombre concreto para señalar a la humanidad. La humanidad es de carne, no existen fallecidos.
Cuando de la costilla que le había sacado al hombre el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre, el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es lo que añade a continuación el autor sagrado. Ya no es lo que dice el hombre, lo dice el autor sagrado. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, uno solo. El primer sentido que le damos a estas palabras tiene que ver con la especial relación, yo diría mejor, con la comunión que el amor establece entre el hombre y la mujer. Al hablar de esa relación, de esa comunión, Jesús la pone a salvo de toda pretensión humana de minusvalorarla, de disminuirla, de ignorarla. Ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, esa comunión, que es previa a toda forma de institución matrimonial, no se afirma en primer lugar del hombre y la mujer, sino de Cristo y de la Iglesia. El apóstol trae a la memoria las mismas palabras que habían llenado de luz el momento original de la humanidad. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Las trae a la memoria y las declara un gran misterio que él refiere a Cristo y a la Iglesia. Lo extraño de nuestro modo de vivir la fe tiene que ver con ese misterio de comunión. Misterio nunca negado, pero siempre olvidado. En nuestra mente conviven un Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin Cristo. Para nuestra pobre fe, comulgar con Cristo no significa comulgar con la Iglesia. Despreciar a la Iglesia no nos hace sentirnos incómodos con Cristo Jesús. El hecho es que para esa fe disminuida, Cristo y la Iglesia no pasan de ser dos ideas, dos conceptos, dos imágenes, dos. Nunca llegan a ser una carne, uña y carne. Esa desencarnación de la fe hace posible que recibamos a Cristo y lo despreciemos, que lo adoremos y lo profanemos, que lo bendigamos y lo ensuciemos. Pero hay más. Cuando el evangelista dice que la palabra se hizo carne, está diciendo que la palabra de Dios, la palabra que estaba junto a Dios, la palabra que era Dios, esa palabra se hizo una carne con la humanidad entera. Una. Es ese un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a los pobres, a Cristo y a los necesitados de salvación, a Cristo y a la humanidad. Y vuelve entonces lo extraño de nuestro modo de vivir la fe. En nuestra mente conviven un Cristo sin pobres y unos pobres sin Cristo. Comulgar con Él, con Cristo, no significa comulgar con ellos, con los pobres. Despreciar a los pobres no significa en nuestra mente despreciar a Cristo.
Cristo y los pobres, también ellos, se quedan en ideas, no pasan de ser dos ideas, dos conceptos, dos imágenes, dos, siempre dos, nunca llegan a ser una sola carne. Y dado que no son esa carne una, tampoco duelen, no sufren, no tienen carne, no sangran, no enferman, no sueñan, no aman, no existen. En la barca había un fallecido, que era un lagarto fallecido. En la patera no hay más que un fallecido, una idea, un concepto. En la patera no hemos reconocido a Cristo, no hemos reconocido a un hombre, no hemos reconocido nuestra propia carne. El nuestro es un cristianismo sin palabra hecha carne, sin Cristo de carne y hueso, sin Cristo herido, sin Cristo hambriento, sin Cristo explotado, sin Cristo a la deriva, sin Cristo muerto de hambre y de sed, sin Cristo ahogado, sin Cristo siempre crucificado. Y así hemos dejado sin nombre, sin carne, sin salvación y sin esperanza a los pobres y de paso a nosotros mismos. Reducidos a ideas, también nosotros hemos dejado de existir. Y vosotros me preguntáis por la esperanza. Esto es lo que escribí como comentario a la palabra de Dios para el domingo 27 del tiempo ordinario, es decir, para el pasado día 3 de octubre. Como veis, nos movemos en una franja de apenas una semana de días. La palabra que se proclama este domingo, de pronto se nos ha hecho palabra contracorriente, casi revolucionaria. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En el Evangelio, Jesús completa el escándalo, añadiendo, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hace unos años, una hija mía expresaba así lo que esa palabra le sugería. Y cito, vínculos esponsales. Creo que eso está en vías de extinción. Más bien son vínculos filiales y si no los hay, el vínculo esponsal lo haces desaparecer ipso facto. Luego, vínculo esponsal entre hombre y mujer. Pues ya hay más posibilidades. Hombre-hombre, mujer-mujer y trans, por ejemplo. Después, iglesia como esposa. Bueno, igual esta pareja necesita terapia, como todas, en cierta medida. Mientras leía, son siempre palabras de mi hija, mientras leía me vino a la cabeza Groucho Marx. El matrimonio es una gran institución, por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Y esto fue lo que entonces le respondí. Si para saber de Dios partimos de nuestras miserias y le damos a Dios como objetivo de su eternidad que llegue a parecerse a nosotros en lo que nuestra vida tiene de menos deseable, la debilidad para el amor, entonces se quedaría sin sentido mi reflexión. Pero en mi mundo el camino
lo hago al revés. Parto de lo que Dios ha hecho bien y me pongo a la tarea de aprender a hacerlo como Él. El amor de Dios a su creación no tiene vuelta atrás. El amor de Cristo a su iglesia no tiene vuelta atrás. Y ese amor es el que en mi pequeño y viejo mundo hace escuela y tira del carro. Ese es el amor que necesito aprender. Siempre me quedaré lejos, pero sé a dónde quiero llegar. Ese es el amor que me une a todos con lazos que la debilidad puede romper, pero que están destinados a ser eternos. A todos, incluidos los enemigos. Ahí se oye una voz que no sí, es... tenemos un niño, un pequeño charlatán. Ya. Vamos a intentar... Ya está. Perdón. No sabes, queridiña, cuánto me cuesta amar así a los que matan a mis hijos. Pero no me dan alternativas. El amor es así y nada más. Y puedo asegurarte que es una fuente inagotable de vida y de muerte, de sufrimiento y de alegría, siempre unidas, inseparables, coetáneas. Y tengo la certeza de que eso es lo que añoráis, lo que vais buscando, tal vez lo que ya experimentáis desde hace tiempo, incluso sin saber darle nombre. Hasta aquí la cita de la respuesta. Hoy quiero añadir algo más. Ese amor que aprendemos de Dios, el que aprendemos de Jesús de Nazaret, es amor que todo lo pierde, que todo lo da. Quien aprende en la escuela de Jesús, si ama, muere. Si ama, encuentra la vida. Esa es la paradoja. El que se pretenda quedarse con su vida, la perderá. Y el que la pierde por amor, ese la gana. Y todos hemos de optar por una de esas posibilidades. Tal vez lo más fácil sea optar por guardar la propia vida. Pero lo único que puede llenarla de significado es perderla por amor. Y nadie piense que eso se pide solo para la relación hombre-mujer o la relación Cristo-Iglesia. El don de la propia vida se nos pide también para regular nuestra relación con los pobres. No nos piden que demos una limosna. El otro día hablaba con un pobre aquí en la calle de San Francisco de Santiago. Pasa una señora acompañada de su marido. Supongo que eran, no sé si peregrinos o simplemente turistas. Y se dirige a mí y dice, ande, dele €1. Se supone que los frailes somos ricos. Yo le estaba dando mucho más. Cosa que la señora no podía entender. Intenté que ella diese €1 y no hubo manera. No hubo manera. No nos pidan que demos una limosna. Se nos pide que demos por ellos la vida, pues también ellos son nuestra propia carne. Antes de preguntarnos por la esperanza, como veis, hemos de preguntarnos por la fe, por la fe. Y vuelve la fiesta de los ángeles, enviados con providencia amorosa para nuestra custodia. Y vuelven los 57 muertos en la ruta canaria.
Y entonces las preguntas ya no las hacemos el uno al otro, vosotros a mí o yo a vosotros. Ahora las preguntas ya solo se las podemos hacer a Dios. Conozco de cerca, muy de cerca, la fe de los emigrantes. Estoy convencido de que sin esa fe no habrían emprendido el camino, se habrían quedado allí donde nacieron. Los he visto postrados por tierra, los he visto arrodillados, los he visto con los brazos y los ojos levantados al cielo. Los he visto pedir la bendición, pedir oración, pedir ayuda. Cuando nos pedían la bendición, se nos daba un vuelco la vida, porque al día siguiente podíamos tener noticia de que se habían muerto en el estrecho. Y los he visto morir, es un modo de decir, porque muchos de aquellos que estuvieron con nosotros, cerca de nosotros, a nuestro lado, sí que están muertos en el mar Mediterráneo. Creo que si hubiese visto morir así físicamente a uno solo de ellos, no lo hubiera soportado. Entonces el mundo se me transforma en un calvario, en un doloroso calvario, un lugar de crucificados, de abandonados, de esperanzados, porque esa gente se mueve con una esperanza en el corazón. El mundo se me transforma en un lugar de gritos y de fe, un lugar de clamores y de esperanza contra toda esperanza. Si ellos esperan, no voy a dejar de esperar yo. En ese calvario que solo parece lleno de amargura y de silencio y de muerte, sentirás el roce, como la brisa que sintió Elías en la montaña. Sentirás el roce del abandono creyente de Jesús, el abandono creyente. Incluso cuando habla del abandono, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentirás el roce de la soledad creyente de María. Sentirás el roce de las lágrimas creyentes de la Magdalena. Sentirás el roce de la noche creyente del discípulo amado. Y esa es la esperanza creyente que a todos nos queda. Esperanza envuelta en oscuridad, en lágrimas, en soledad, en abandono, en un escenario donde la muerte parece ser la gran señora. Esperanza esta que solo crece en los calvarios de los pobres. Solo ellos pueden tener esperanza. No busquéis esperanza entre las multitudes de un botellón. Allí no la encontraréis. En el Calvario sí. Bueno, yo habría llegado hasta aquí, a no ser que queráis que hable más. Bueno, yo le dejaría hablar pues todo lo que quisiera. Sí, me dice Ángel que a partir de ahora quien quiera hacer alguna pregunta puede hacerla por escrito, por el chat,
y la hacemos desde aquí. Yo, para empezar un poco, para que siga usted hablando, pero un poco provocado por lo que usted nos estaba diciendo, el retrato de la esperanza que nos ha hecho es un retrato carnal, ¿no? Un retrato realista, expresionista en un cierto sentido, ¿no? Porque es una esperanza que, como usted mismo ha dicho, es una esperanza que brota del Calvario, ¿no? Algo que es precisamente pues lo que vemos en el Evangelio, ¿no? El domingo puede llegar, digamos, gracias al viernes, ¿no? El viernes no se le ahorra a nadie, ¿no? Yo le quería preguntar, porque también he tenido la experiencia en alguna ocasión, recuerdo una ocasión que presenté a un señor que es Musi Zeray, no sé si lo conoce, que es un eritreo que digamos, ha estado como lamaleno en Marruecos, ¿no? Imputado en Sicilia por ayudar es un sacerdote católico, por ayudar a los inmigrantes, simplemente porque avisaba a las autoridades para que los salvaran, ¿no? Él estuvo en Barcelona haciendo una conferencia en la que optó por un camino parecido al suyo, pero incluso como más pegado a los datos, ¿no? Él se atrevió en un foro católico, ¿no? donde había muchas familias católicas, a poner delante de nuestros ojos las torturas a las que eran sometidos todos esos inmigrantes de su país, de Etiopía y de Eritrea, ¿no? En el camino que tomaban a través del Sinaí, y lo reportaba de un modo documentado, ¿no? Es decir, y veíamos las torturas a las que habían sido sometidos. La reacción que hubo en ese momento, ¿no? Quizá no directamente, pero a mí lo que me llegó muchas veces es el descontento profundo de mucha gente, que daba una argumentación que someto a su juicio, ¿no? Ellos me decían, digamos, la esperanza católica no puede partir de un hecho negativo, ¿no? Sino de un hecho positivo. Entonces, digamos que la fe se genera a partir de un hecho, de hechos bellos, ¿no? De hechos buenos, ¿no? De hechos verdaderos, como dice, como la metafísica tradicional más escolástica, ¿no? Los trascendentales de Santo Tomás. ¿Podría, digamos, abundar en ello, explicarnos cuál es su postura al respecto? Imagínate qué hago yo con una fe que desconoce el dolor de las víctimas del mal. Esa fe puede existir y puede ser la mía, pero no sería la de Jesús de Nazaret. Yo, en todo caso, como creyente cristiano, lo que intento no es salvar mi alma. Esa preocupación he dejado de tenerla desde hace muchísimo tiempo. Es una preocupación que le dejo al Señor. No tengo que preocuparme yo de mi alma, pero de los pobres sí. De los pobres tengo que preocuparme, sencillamente porque Jesús se preocupó de ellos. Porque parece que la misión de Jesús en este mundo, como Dios hombre que acerca a los pobres el reino de Dios, pues es esa, acercar a los pobres algo que les haga sentir cercano el reino de Dios. Y eso solo se puede hacer a través de la propia cercanía de Jesús. Entonces, inventarnos un cristianismo, que yo entiendo que es un cristianismo, si quieres, de consolación. Un cristianismo que sí, que nos ayuda a vivir tranquilamente en nuestro bienestar, en nuestro bien ganado bienestar, o al menos eso nos parece, pues ese cristianismo pues, funciona para mucha gente. Pero me he dado casi como misión en la vida, quitarnos de esa tranquilidad.
Y ciertamente lo hago por los pobres, pero lo hago sobre todo por nosotros mismos, porque no quisiera que nos equivocásemos en esta materia y mañana nos encontrásemos con un juicio terrible sobre nuestra vida, el juicio del Señor, que además está dicho con todas las palabras. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Yo no quisiera encontrarme con ese juicio sobre mi vida. Así que o encarnamos el Evangelio o vemos a Jesús de carne y hueso, o si no, creo que no entenderemos nunca el significado de la Eucaristía, que es comunión con Cristo resucitado. Tengo aquí ya algunas preguntas. Entro a decirlo. Tenemos a Juan José Domínguez, que supongo que provocado un poco por esa anécdota de los turistas en las calles de Santiago, ¿no? De la familia de turistas que no consiguió que diese un euro, ¿no? Pregunta, ¿cómo podemos ayudar mientras estamos trabajando en Madrid con un estilo de vida concentrado en la familia, donde parece ser más importante ir con los niños al dentista que a misa? Esa es la pregunta. Bueno, hay mucho no sé qué decir. Es decir, si yo tuviese hijos a los que les molesta de alguna manera la dentadura, la boca, estos días a mí me está atormentando como Dios manda, pues me preocupa. Yo no voy, me estoy aguantando, pero a mis hijos los llevaría al dentista, ciertamente. Y no creo que tengamos que poner una alternativa entre el dentista y la misa. No hace falta esa alternativa. Ahí basta con que funcione el sentido común. El sentido común. A ver, el mal hemos de combatirlo en todas las formas en las que se nos presenta. Y estoy hablando, pues, imagínate la erupción del volcán. La erupción del volcán, pues seguramente representa un mal para mucha gente. Sin embargo, a mí personalmente termina por casi por molestarme, molestarme no sea la palabra, herirme, el encontrar tanta información sobre algo que después de todo es un fenómeno natural que está provocando unos daños que son asumibles para nuestra sociedad. De alguna manera la sociedad se hace cargo de esos daños, no hay daños personales. Entonces me hiere que mientras se da una información obsesiva y se tiene eso monitorizado como si le estuviésemos analizando las entrañas a la tierra, pues la muerte de los pobres no represente nada para nadie, nada para nadie. Eso me hiere. En ese sentido, pues uno busca la encarnación de nuestra fe. Yo ya estoy en esto, lamento decirlo así y lamento experimentarlo. Estoy ya tan viciado que cualquier cosa que veo yo la paso por las pateras. Cualquier cosa que veo, cualquier información que se da. ¿Y de las pateras qué? ¿Y de las pateras qué? Y ya me pueden decir lo que quieran y yo continúo preguntando, ¿y de las pateras qué? ¿Por qué? Porque es como si no existiese el mundo de los emigrantes que mueren en los caminos. Ya del desierto no sabemos nada. Del mar se escapa alguna noticia, se escapa. Del desierto no sabemos nada, pero son miles y miles de personas que dejan la vida en los caminos todos los años. Y entonces la lucha contra el mal que oprime a los inocentes, además el mal inútil, el mal provocado, el mal que nace de nuestro egoísmo, de nuestra insolidaridad o de nuestra voluntad de poseer. Contra ese mal hay que luchar con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Tendría poco sentido que yo que llevo asistiendo a misa todos los días y celebrándola todos los días, asistiendo desde los 11 años que entré en el seminario, todos los días, salvo peligro de muerte o de incineración.
O sea que en misa todos los días y comulgando todos los días, imagínate que me desentendiese del mal, además en mi vida de fraile, que prácticamente no tengo que preocuparme de nada. Tanto es así que yo puedo presumir de no tener cuenta en el banco, no tengo cartilla bancaria, no tengo tarjetas de crédito, no tengo un euro en el bolsillo. El otro día, aunque quisiera darle gusto a la señora, no podía darle nada al pobre porque no lo tengo. Pero lo curioso es que a mí no me hace falta nada de eso, porque lo que necesito lo pido y me lo da, lo que necesito. Pero aún así, pues imagínate un fraile que se dedica a su vida espiritual y a su trabajo en su casa, y que se desentiende de la lucha contra el mal que padecen los pobres. Claro que yo los conocí, si quieres, más de cerca en la frontera, pero estaban aquí desde siempre y siempre los tuve cerca también aquí, todo hay que decirlo. Siempre el Señor me castigó a ocuparme siempre de ellos con gran satisfacción mía. Pero sin los pobres nos quedamos sin evangelio. Sin los pobres nos quedamos sin cristianismo, nos quedamos sin Jesús. Él fue ungido por el Espíritu Santo y enviado como evangelio a los pobres, como buena noticia para los pobres. Y cuando le preguntaron si era él el que tenía que venir o había que esperar a otro, él dijo, mira, hice y decirle a Juan lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, a los mudos se les suelta la lengua, hasta los muertos resucitan. Y de eso se trata. Entonces uno empieza a preguntarse, a ver, Santiago, ¿cuántos muertos has resucitado? Claro, claro. Y uno empieza a sospechar que hay muchas resurrecciones en torno a la propia vida, muchas resurrecciones. Sí. Bueno, voy a otra de las preguntas, en este caso es de Jesús de Alba, chules para los amigos. Me sabe mal que no la haga él mismo porque seguro que la haría con mucha más incidencia que yo y con mucha más originalidad que yo. Él, digamos, pregunta si el Papa Francisco cree que va en esa misma dirección de encarnación de Cristo en los pobres, ¿no? Y pregunta, digamos, todavía más. Dice, ¿debería ser más incidente el Papa, incluso potenciar el paso del discurso a la acción, al llamamiento a la Iglesia, dice, la doméstica? No sé si se refiere a la familia, entre comillas. Él es consagrado, pero aquí, digamos, la doméstica me suena que es la familia. Combinándola a hacer relación con el pobre. Es decir, ¿valdría la pena todavía subrayar más este elemento para aquellos que no tenemos vocación de fraile como la de usted? No, los que tenemos la vocación al matrimonio, ¿no? A ver. ¿Qué le parece? A ver, el Papa Francisco se ha mojado un montón en toda esta cuestión de los emigrantes y de hecho, pues son muchos los documentos en los que se refiere a ellos, trata de ellos, habla de ellos y hace propuestas bien concretas. Pero creo que él no puede ir más allá. Así como yo puedo ir más allá, es decir, un nadie puede ir más allá. El Papa no. El Papa tiene, dentro de un discurso claro, él tiene que mantenerse siempre dentro de las líneas de un discurso, de un análisis, de una propuesta. Yo puedo entrar en la fase de la protesta, cosa que el Papa difícilmente podrá, ¿verdad? Entonces, si a mí se me puede encontrar con un cartel en la mano en medio de una manifestación, al Papa no, comprenderéis, no es posible. En ese sentido, tal vez sí yo eche en falta una implicación más directa de los cristianos de a pie, que no sé, a ver, yo no sé cuántos cristianos de a pie salen a las calles para las manifestaciones que hubo años atrás, no sé si continúa bien, años atrás, por ejemplo, contra el aborto.
era salir a la calle. Bueno, me pregunto cuántos de esos cristianos saldrían a la calle por los emigrantes. Me lo pregunto, si es que saldrían. Pero la pregunta que hago a propósito de los cristianos la hago también a propósito de los que cristianos no se confiesan. Los que salen a la calle para protestar justamente, supongamos, contra la violencia de género, salen a protestar contra la violencia que se ejerce contra la mujer emigrante, sistemáticamente violada, explotada, exprimida, vejada, humillada, esclavizada. Nunca los he visto en la calle por esta motivación. Y lo mismo digo de quienes salen en nombre de un legítimo feminismo a protestar en las calles o a manifestarse. Dice, ¿salen alguna vez a manifestarse a favor de la mujer emigrante? ¿Saben siquiera que esta mujer existe? ¿Se han preocupado alguna vez de saber cómo es la vida de esta mujer? Y claro, en ese sentido sí que falta. Yo también lo he hecho en falta en la Iglesia. Un compromiso muy directo en la lucha a favor de esta gente. Tiene que ser ya lucha a favor de esta gente. Y en la Iglesia solemos ser muy modositos, muy tranquilitos y muy tal. Yo me voy todos los primeros... Ayer se me pasó, me lo recordó hoy una amiga. Los primeros jueves de mes tenemos a las 8 de la tarde el Círculo de Silencio aquí en Santiago. Es algo que se hace en muchas ciudades de Europa, lo hacíamos en Tánger. Y es un modo de reivindicar con media hora de silencio en una plaza pública la atención sobre los emigrantes. Pero claro, esa implicación aquí en Santiago, ¿qué junta? Yo llevo participando los 2 años que ya llevo en Santiago y somos un puñadito de personas, siempre el mismo puñadito de personas, sin que se implique nadie más. Uno tendría que perder la esperanza, pero no la perdemos. Esa va siempre con nosotros dentro, así que no la perdemos. Otra pregunta, ya vamos acabando, pero nos acercamos peligrosamente a las 6:30. Es de Mauricio Sartorius, amigo de un grupo de WhatsApp en el que estamos algunos de nosotros. Él dice literalmente, está claro que se nos pide radicalidad. ¿Nos puede definir radicalidad? ¿Quiere decir dejar todo, irse a vivir con ellos, con estos migrantes, con estos pobres? ¿Poner nuestro granito de arena es mediocre? Me viene a la cabeza el joven rico que se va triste porque tiene riquezas. Y acaba diciendo, decía Madre Teresa de Calcuta que los pobres no son los de pobreza material, sino pobreza espiritual. ¿Está usted de acuerdo en esto? A ver, en una ocasión Jesús curó a un ciego de nacimiento y se formó en torno a aquella cuestión un escándalo, porque parece que era sábado el día en que lo curó. Y en el escándalo, en la discusión con los fariseos, estos en un momento le preguntan a Jesús si también ellos son ciegos. Y Jesús les dice, si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. No es que no fuesen ciegos, es que decían que veían. Y lo mismo, algo parecido, pasa con los pobres. Cuando decimos pobres somos todos, es verdad. Y fíjate qué pobreza tan radical que todos terminamos estirando la pata, que es gran pobreza, ¿verdad? El morir. Y por ahí pasamos todos. Sin embargo, tú imagínate que Jesús entra en la sala del rico Epulón a anunciarle el evangelio para los pobres. Él diría, estamos servidos, que es lo que le pasó a un misionero, compañero mío, en una misión de Milán, que llega a mediodía a llamar a la puerta de una casa, sale una señora en bata que se ve que acababa de levantarse, y el fraile dice, venimos a anunciarle la salvación. Y la mujer dice, pues no la necesito. Es decir, estamos en esas. Nosotros cuando hablamos
de pobres, estamos hablando de gente víctima del mal, que se sabe víctima del mal, que se experimenta a sí misma víctima del mal, que no puede salir de ese mal que lo oprime si nosotros no la ayudamos a salir de ello. Y entonces, para esas personas, nosotros somos el Evangelio, nosotros somos la buena noticia que necesitan. Luego, en cuanto a la radicalidad, es obvio que Pedro le dijo a Jesús, aquel día del joven rico, Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. El bueno de Pedro pensaba que había dejado todo, había dejado muchas cosas, por lo que parece, había dejado la barca y la vida familiar seguramente, pero lo que le quedaba por dejar a Pedro lo sabrá él años después. El único que lo ha dejado todo para servirnos a nosotros es Jesús. Ahora bien, esa radicalidad del todo que hemos de dejar continúa siendo para nosotros el modelo Jesús, el modelo Jesús. Y luego está a cada uno de nosotros recorrer el camino hacia el olvido de nosotros mismos para atender a los demás. Y en ese camino todos tenemos mucha experiencia que hacer. Uno dispone de tiempo. No se trata solo, yo diría que ni siquiera sobre todo, de recursos económicos. Se trata de nosotros, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra persona, que los demás puedan contar con nosotros siempre que nos necesiten, que puedan contarse. Y esto empieza en la propia casa. Sí, no hace falta ni siquiera salir a la calle, empieza en la propia casa. ¿No os imagináis cuántos conflictos se ahorrarían si en vez de ser cada uno de nosotros el propietario de sí mismo y el defensor de su propiedad, de repente abatimos muros, protecciones y defensas y nos quedamos a disposición para que el que llegue coja? Me gusta mucho la imagen del pan sobre el altar. Así es Cristo para nosotros. Y se supone un pan sobre la mesa, se supone que eso seríamos nosotros para todos. Y más radicalidad que esa no se puede pedir, pero hay que aprender a ser pan. Aprender a ser pan. Creo que hay una canción que decía algo de eso. Muy bien. Aquí tengo un preguntón muy largo. Ya va a ser la última porque llegamos ya a la hora. Leo. Es de Esme, pone Esme. No sé quién. Bueno, escribo desde Estados Unidos, soy abogado de oficio, dice. En Estados Unidos el indigente al que se le acusa de un crimen tiene derecho a un abogado. No escojo a la gente que me toca defender. Se me dan y yo, digamos, los defiendo. Tengo gente en la cárcel con orden de detención federal, inmigración estadounidense. Cuando cumplan condena o si logro que la Fiscalía anule los cargos en su contra, los llevan a la frontera con México, independientemente de cuál país sean. Ojo, frontera con México hasta Honduras hay miles de kilómetros. Cuando resuelvo el caso de esta gente, no les vuelvo a ver. Mientras están en la cárcel, les veo frecuentemente y hasta intento contactar a sus familias del país que sean. Siento una tristeza enorme por ello y hasta un gran sentido de participación en este gran mal. Si la esperanza que suscitó en mí conocer a Cristo no podría con el peso de esa cruz. Sin fe, la esperanza no es posible. Pero no dejo de pedir solución jurídica a esta injusticia al soltar al pobre inmigrante en la frontera con una botella de agua. A ver, me parece que hay más todavía. No, queda aquí. Bueno, comprenderás que comparto sus palabras y sus preocupaciones de principio a fin. De principio a fin, claro que la tragedia de los emigrantes no los acompaña a ellos por nacimiento, los acompaña por estructuras políticas de las que ellos no son los responsables, sino las víctimas. Estructuras políticas, legislaciones. Nuestros legisladores que se sientan tranquilamente, iba a decir un disparate, se sientan tranquilamente allí donde legislan,
ellos continúan tan tranquilos, cobran sus sueldos y les importa absolutamente nada lo que les pase a esta gente. Es más, se pagan miles de millones a terceros, miles de millones a terceros para que tengan a esta gente lejos de nuestro territorio. Miles de millones que si fuesen empleados para acoger, en vez de ser empleados para rechazar, hubieran dado una posibilidad de vida a miles y miles de personas que hoy estarían trabajando en nuestra sociedad, contribuyendo con su trabajo al bienestar de todos y al mismo tiempo ganando dignamente la vida para ellos y para sus familias. Aquí el problema es legal, es problema de legislación, es problema de justicia. Tenemos una legalidad inicua. Si hoy hubiese escrito a propósito de esos encarcelados en Marruecos, hubiese hablado de legalidad inicua. Igual tendría que hablar de corrupción de la legalidad, legalidad corrompida, legalidad deshumanizada, legalidad perversa, en último término, legalidad criminal. Supongo que el nazismo y el fascismo tenían su legalidad, pero era inicua, perversa y criminal. Y la nuestra, lo cité en la introducción de esta tarde, la nuestra se está pareciendo mucho a aquella. Y la información o la desinformación también. La manipulación de la sociedad al servicio de los intereses no sé de quién, pero no al servicio de los pobres, también se está pareciendo mucho a aquello. Así que suscribo lo del abogado. Ojalá cambie la legislación. Abogada. Es abogada. Esmeralda Negrón nos ha escrito que es su nombre. Bueno, con esto yo creo que lo que habíamos hablado de terminar a las 6:30, pues ya hemos llegado. En primer lugar, agradecer infinitamente a Monseñor Agrelo el hecho de que haya compartido con nosotros este pedazo de su alma, ¿no? que es ya, como ha dicho, el pensamiento que no se puede despegar de la fe, de la esperanza y digamos, del inmigrante y del pobre, ¿no? que todo lo que ve lo juzga a partir de ese eje de coordenadas, desentendiéndose ya de si es algo que le salvará su alma o no. Se lo deja a Cristo, como nos ha dicho, ¿no? Pero seguro de que es el camino de seguir a este hombre que hizo posible algo tan delirante, ¿no? Como que en el sufrimiento y a través de ese dolor y de ese camino que parece intuitivamente de desesperanza, ¿no? sea un camino de resurrección, ¿no? Que nosotros, por otra parte, no es algo que tengamos que esperar a ver en el otro barrio, ¿no? Sino que viendo la humanidad de Monseñor Agrelo ya podemos tener presente, ¿no? Porque es una humanidad realmente empieza a cortarse mucho. Realmente atractiva respecto a su inteligencia. Muchas gracias por eso y le cedo la palabra a Ángel Nisud, porque aquí he sido aquí el maestro de ceremonias, pero el culpable es él de todo esto. Le pongo rostro. Menos que diga este gesto de caridad que ha tenido con nosotros. La verdad que nos ha dicho muchas cosas que tenemos ahora que rumiar tranquilamente, y yo le quiero pedir que no nos deje, que dentro de unos meses, cuando hayamos rumiado todo esto, nos podamos de nuevo conectar con usted, pues para hacerle más preguntas y que nos ayude a caminar. Porque al fin y al cabo todos los que estamos metidos en esto estamos intentando acompañar a esta iglesia sufriente que son los emigrantes. Encantado. Cuando llegue el momento
nos volvemos a ver. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Hala, chao hijos. Gracias. Desactivar vídeo. Nosotros también desactivamos.